Tenemos aquí en estudio, nos está acompañando el señor Ignacio de Randonea, integrante de familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, que están en este momento, además de aproximarse a la marcha del silencio, pidiendo una cláusula expresa al proyecto de prisión domiciliaria que está estudiando el Parlamento, para que no terminen incluidos de ese beneficio los presos de Domingo Arena, si es que esa ley obviamente se aprueba. ¿Cómo le va, Randonea? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, me gustaría que primero nos cuente cuál es la argumentación por la cual están planteando o plasmando en esta cláusula. Bueno, la argumentación es realmente sencilla. Están excluidos en el proyecto de ley los delitos de lesa humanidad. Sí. Está a texto expreso. Ahora, en Uruguay, los presos que están por delitos de lesa humanidad no están condenados por estos delitos. Por ejemplo, en el caso de desaparición forzada, están condenados la mayoría por asesinato especialmente agravado, cuando la figura legal correspondería, si no se aplica desaparición forzada, es secuestro, porque en la medida que no sabemos qué pasó, tendrían que estar por secuestro, que también es un delito permanente. O sea, la desaparición forzada, como el secuestro, ¿qué es? Se los llevan y no sabemos qué pasó con ellos. Ese delito, hasta que sabemos qué pasó, se está cometiendo. No debería prescribir. No prescribe. Es más, la persona, si se prueba que la persona lo secuestró, hasta que no aparece, permanece en prisión. ¿Por qué? Porque cuando cumple la pena, como está manteniéndolo secuestrado, se continúa el delito. Sí, bien. El tema es que en tanto se mira en nuestro orden jurídico, como en realidad están por homicidio especialmente agravado, sería discriminatorio que se excluya especialmente a los privados de Domingo Arena. Así como son las cosas. Perdón. Que esté bien o esté mal es otro punto de vista, ¿no? Perdón. Junto con eso, el Uruguay firmó tratados a nivel internacional, el Pacto de San José de Costa Rica, las convenciones de derechos humanos, un montón de cosas, que obligan a implementar políticas de respeto a los derechos humanos. Entre las políticas de respeto a los derechos humanos está la de sancionar a quienes violan los derechos humanos. En el caso, por ejemplo, de desaparición forzada, pero también lo más grave, porque en definitiva, en el caso de asesinato especialmente agravado van a estar excluidos, según lo que ha dicho la senadora Aciaín, etc. Pero en el caso de tortura, se le aplica a premios o violencia, o sea, no se aplica el delito de tortura. Ahora, la pregunta es, todos sabemos, primero que nada, estamos hablando desde el 48, ¿qué implica la violación a los derechos humanos? Que el agente del Estado, con la anuencia del Estado, comete crímenes contra las personas. Eso es una violación a los derechos humanos. Eso está establecido desde hace mucho tiempo, antes inclusive que cometieran los delitos. Entonces, mirar para el costado, decir, no, esto es una discriminación. No, no es discriminación. ¿Por qué? Porque la violación a los derechos humanos existió, la tortura existió, la desaparición forzada existió, el asesinato político existió. Por lo tanto, como es una violación a los derechos humanos, las leyes internacionales dicen que no se les aplica, los tratados, dice que no se le aplican beneficios de reducción de condenas, de beneficios en condiciones de detención, etc., que puedan atenuar la pena. ¿Por qué? Porque la violación a los derechos humanos, que es la diferencia sustancial con los otros delitos,
no solo ofenden a la persona. Por ejemplo, si a mí me matan, me ofenden a mí. Ahora, cuando es a través de un agente del Estado, con la anuencia del Estado, están ofendiendo a toda la sociedad, no solo a mí, sino a toda la sociedad. Eso es el delito de lesa humanidad. Por lo tanto, es la comunidad internacional que se ha puesto de acuerdo en que los crímenes no prescriben y que no se aplican beneficios en las reducciones de pena y un montón de cosas. O sea, hasta hace poco estaban juzgando en Alemania a criminales de lesa humanidad por los delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. El último creo que tenía 96 años, una cosa así. Y eso no es venganza, es establecer el principio que hay delitos que no se pueden cometer y que más tarde, más temprano, el que comete esos delitos va a terminar pagando. Es por eso que nosotros decimos, bueno, la legislación nuestra y el sistema judicial ha tipificado determinados estos delitos como delitos comunes. Es lógico que cuando se aplican políticas de prisión domiciliaria, que estén excluidos quienes estuvieron, que cometieron los delitos en el marco del terrorismo de Estado. ¿Por qué? Pero igual quedan excluidos en el marco de asesinato especialmente agravado. En el marco de asesinato especialmente agravado, según lo que dijeron, porque en el texto no está. Primero que nada, en el texto presentado por escrito no está. ¿En el proyecto de ley no está, dice? En el proyecto escrito que se presentó en el Senado no está. Lo dijo la senadora Azeaín que sí, que lo iban a incluir. Primero. Si así fuera, ¿sería necesaria la cláusula? No se terminaría porque el delito de tortura y otros delitos que se cometieron violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el periodo del terrorismo de Estado, no están. Y eso... Pero habría que tipificar un nuevo delito. ¿Qué? Habría que tipificar como delito. ¿Por qué? Si hay... Vamos a entendernos. Por ejemplo, se excluye homicidio especialmente agravado, se excluye violaciones, se excluye tráfico de drogas para el beneficio de la prisión domiciliaria. ¿Por qué no se puede excluir a los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado? Es un tipo de delito que es diferente al que comete un particular. Y eso está claro porque en los juzgados, en la fiscalía y los jueces lo tienen en cuenta. Bien. Y el legislador lo sabe perfectamente, que estamos hablando, y no es válido decir que al legislativo no le corresponde enmendarle la plana a la justicia. Claro. No es válido porque cada poder se debe hacer responsable de lo que hace. Y hoy lo que se está haciendo es premiar algo que es aberrante, que son las violaciones a los derechos humanos. Bien. A ver, Alfredo. Sí, yo creo que es lógico lo que plantea Randonea, pero me acuerdo de dos casos que murieron en prisión domiciliaria, que fueron Gavazo y Armando Méndez. ¿Tá? Es decir, que realmente no tendrían que haber estado en prisión domiciliaria y estaban los dos en prisión domiciliaria. Ahí la justicia les dio eso, o sea que también la justicia tiene fallas. Y me preocupa más todavía el tema es que tengan una cárcel VIP. Claro. ¿Por qué estos tipos están en una cárcel especial para ellos, ¿tá? Cuando podrían estar en la cárcel común con todo el resto de la gente? Es decir, eso no lo termino de entender porque nunca se exigió por parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de que no tengan una cárcel especial. ¿Por qué nunca se exigió? ¿O se exigió y no trascendió? Primero que nada, nosotros no actuamos por venganza. No, que quede claro. Jamás escucharon a madres y familiares reclamar porque Gavazo hubiera ido a prisión domiciliaria. Está contemplado en la legislación y me parece bien que un preso en estado terminal pueda morir en su casa. Que un preso,
en el cual las condiciones de salud no le permiten estar en la cárcel con certificado médico. Recordemos cuando Bordaberry, el último tiempo, estuvo preso en su casa y no nos escucharon decir que estaba mal. ¿Por qué? Porque había un certificado médico que decía las condiciones de detención van a asegurar que se muera en cualquier momento. O sea, no actuamos por venganza. Por lo tanto, hay condiciones que están contempladas en la legislación uruguaya que nos parece bien y que las respetamos. O sea, eso primero. Segundo, con respecto a la cárcel VIP, yo puedo tener dos posiciones. Una, que se pudran en el CONCAR. Ahora, a mí, lo que me parece que lo del CONCAR es una vergüenza nacional. Yo creo que todos, y lo hemos dicho muchas veces en Madre y Familiares, que todos los presos deben estar en las condiciones de Domingo Arena. O sea, yo no igualo para empeorarte. No, pero busco que se iguale para mejorar. Claro. Por lo tanto, hay una cárcel que es decente y yo la voy a respetar. Lo que sí digo, todo el resto de los presos, como lo dijo el relator, se le están violando los derechos humanos por las condiciones en que se los tiene. Y yo no voy a pretender que porque son violadores de los derechos humanos, yo voy a impulsar que se le violen los derechos humanos. No, yo voy a reivindicar que sea tratado como corresponde, así sea mi enemigo, así sea el que... Y cuando digo mi enemigo, lo digo en el sentido, así sea el que secuestró a mi hermano. ¿Por qué? Porque para mí los derechos humanos no tienen nombre. Los derechos humanos los tenemos, ¿por qué? Porque somos humanos, independientemente de las faltas que hayamos cometido. Bien. Fernando. Yo entiendo perfectamente la postura y además, viniendo de quien viene, un activista y un defensor acérrimo de estas cuestiones vinculadas con los derechos humanos y las violaciones durante la dictadura, ¿no? O sea, ya tiene un sesgo claramente marcado y uno podrá compartir o no, pero se entiende perfectamente. Lo primero que él debe saber mejor que yo es que las leyes tienen que ser de carácter general. No puede haber leyes con nombre y apellido. Todos menos fulano y fulano. Eso no puede ser. Y que por eso habría que hacer una ley, no sé, una ley general o no hacer la ley y mirá, todo el mundo guardado. Eso son preguntas que yo le hago. ¿Cómo se resuelve eso? Una ley que diga los mayores de 65, de 70, van, salvo los acusados de violaciones, de delitos de lesa humanidad, los demás van para su casa. Los que no fueron acusados de delitos de lesa humanidad van para su casa. Y en Domingo Arena hay detenidos que no fueron acusados de delito de lesa humanidad, que están por otros delitos. Por lo tanto, esos van a ir a su casa. Usted tiene una interpretación que yo la leí por ahí que dice, bueno, si bien no fueron tipificados como delito de lesa humanidad, los hechos son delito de lesa humanidad, pero eso es subjetivo y es su opinión. Eso no puede ser tomado en cuenta si no fueron juzgados por eso, porque Randonea dice, por eso alguien dijo, capaz que hay, Victoria, capaz que hay que hacer otra denuncia, que lo juzguen por delito de lesa humanidad. Por tortura. Porque esté comprendido dentro de los delitos de lesa humanidad. Pero si no está por eso, puede perfectamente ir libre. Usted dice, todos sabemos, pensamos, creemos. Todo eso es subjetivismo. Todo eso es subjetivo. Yo no digo que no. A mí tampoco me gusta que quienes violaron los derechos humanos bajo una dictadura o bajo una democracia o bajo cualquier cosa tengan beneficios. Yo tampoco quiero. Lo que pasa es que hay que ceñirse a la regla de juego y a la ley. En eso estamos. Porque con ese criterio decimos, bueno, ¿por qué? ¿Terrorismo de Estado? ¿Qué entendemos por terrorismo del Estado? El terrorismo o los desbordes que se ejercen desde el Estado. Entonces, a un policía que abusó de una
niña y está preso por violación desde el Estado y lo va a comprender la ley y lo vamos a dejar libre? A los 65 años, ese señor que cometió desde el Estado un delito, ¿va a quedar libre? Pregunto, porque va a quedar libre mucha gente. Capaz que dentro de esto estamos amparando a una cantidad de gente que desde el Estado, asesinos, abusadores, estafadores, desde el Estado o vinculados al Estado, y van a tener la prerrogativa. Yo, sinceramente, puedo compartir con usted, lo único que no comparto con usted es el fanatismo. Lo demás comparto casi todo. Primero que nada, no es fanatismo. Bueno, lo que le voy el a aclarar activismo radical. Que un policía que comete un delito, si no tiene la anuencia del Estado, o sea, el apoyo del Estado, es un delito común. ¿No? Porque se tiende, muchas veces se quieren igualar delitos para entreverar la discusión, que no es así. El periodo del terrorismo de Estado, el Estado lo reconoció. El legislativo reconoció que vivimos un periodo en el cual se violaron los derechos humanos. El Estado ya lo reconoció. El Estado fue condenado por la Corte Interamericana 2 veces por graves violaciones a los derechos humanos. Caso María Claudia Gelman, caso las muchachas de Abril. Eso hay legislación y el Estado reconoce su responsabilidad en esos hechos y reconoce que hubo terrorismo de Estado. Entonces, es un artificio decirme que esto delito es porque Randonea lo dice. No, ya lo reconoció el Estado. Yo no dije que Randonea lo dice, yo dije el juez lo dijo. El juez tipificó algunos delitos de una manera y otros de otra. Bueno, ese es un problema. Bueno, pero ¿cómo lo va a resolver usted? ¿Cuál es la limitante? ¿Le va a poner nombre y apellido a cada uno de los que están en Domingo Arena? Precisamente, yo no le pongo apellido. Cuando la ley, el proyecto de ley dice que quedan excluidos la violación, ¿se le está poniendo nombre? Cuando dice quedan excluidos las violaciones a los derechos humanos según la ley de la 18.026. No. ¿Está con nombre? No, no está con nombre. Están hablando de tipos de delito. Y yo no hablo de los presos de Domingo Arena. Estén donde estén, o estén hoy en su casa y mañana sean procesados y condenados. Un jerarca del Estado, en democracia, comete un delito utilizando el Estado. Perdón. ¿En qué situación estaría? Perdón. ¿Me permite terminar? Yo le permito, pero... Permítame terminar, porque es la mejor forma de entendernos. Cuando nos escuchamos dele. y Resuma. dejamos de expresar. Entonces, cuando hablamos de delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado, hablamos de delitos específicos, no hablamos de personas. ¿Qué es el delito? Delitos de ¿Es desde la dictadura? lo que Es debería desde la dictadura. Es la dictadura. ¿Es la dictadura? Dictadura, y antes también En democracia hubieron. no. Antes también. Antes también. ¿Y después? En el año 70, después? perdón, en el año 72, en junio del 72, yo siendo menor, fui conducido a un cuartel, estuve 24 días, a mis padres durante 10 días. Perdón. Vamos a lo conceptual. Pero me dice en democracia, antes de la dictadura. Yo le estoy relatando un hecho que yo viví. Pero le pongo un ejemplo de democracia actual. Póngale que en el año 87, un jerarca de la UTE, el presidente de la UTE, utilizó un par de columnas del alumbrado eléctrico para matar a una persona. ¿Es terrorismo de Estado o no? Perdón, nada que ver. No? ¿Por qué no? Está utilizando su poder desde el Estado y cosas del Estado. Con el apoyo, la anuencia del Estado. Hay que leer un poco lo que es y establecer lo que son las diferencias de violaciones a los derechos humanos y de lo que son los delitos privados. A ver, porque Fernanda. No, yo me quedaba un poco con lo que iba en una línea similar a la que mencionaba Alfredo. Me pareció muy positivo el segundo comentario que hizo. La verdad me dejó pensando con esto de, haciendo la diferenciación de Domingo Arena y de lo que era el CONCA. Igual creo que estaríamos de acuerdo en que sigue existiendo un privilegio
para aquellos que cometieron delitos durante el terrorismo de Estado y para las personas comunes y corrientes que no tienen el privilegio de estar en Domingo Arena. Y creo que ese es lo que nos genera el ruido y lo que nos genera, obviamente, el desacuerdo que exista esa diferencia. Más allá de que yo también quiero... ¿Cómo valorarías lo que dice Randoney? Nosotros no tenemos interés en que se les violen los derechos humanos Pero a ellos, recontra mandándolos positivo, por eso lo quise destacar y marcar. Yo también quiero que todos estén como Domingo Arena. Lo que no quiero es que exista un privilegio por quienes son los que cometieron los delitos. Por eso me pareció muy positivo. Lo que yo le planteo es lo siguiente. Acá estuvo la senadora Carmen Aciaín hace un tiempo y a mí también me generaba ese ruido el hecho de que a partir de los 70 años sea automática la liberación. Entonces yo lo que le quiero consultar puntualmente es, si existe una modificación en ese sentido, que la senadora dejó la puerta abierta, estaríamos en una situación similar a la de ahora en la cual caso a caso se evaluaría si la persona tiene que ser liberada o no. En ese caso, ¿ustedes estarían de acuerdo? Sacando el tema de, bueno, quizás sí puede generarse un desacuerdo en cuanto a lo que usted está planteando de hacer una especificación sobre los delitos en el marco de terrorismo de Estado, pero quizás se puede subsanar sacando esta cuestión automática de la liberación a partir de los 70 años y que sea caso a caso como hasta ahora. Ah, por supuesto. Nosotros estamos contestando, porque la prisión domiciliaria ya existe en la legislación. Exacto. Y pienso que es un instrumento bueno. Y hay una parte de la exposición de motivos y una parte de otros casos donde se plantea la prisión domiciliaria que me parece... Muy positivo. Muy, pero muy justos. De acuerdo. Por eso no fuimos a decir al Parlamento ayer, como dijimos con el otro proyecto, estamos en contra de este proyecto. Planteamos una corrección. ¿Para qué? Puede ser como si quitan el automático, o sea, la prisión domiciliaria automática a los 70 años, yo no tengo problema, porque al día de hoy, lo vuelvo a decir, Rama, por ejemplo, murió en su casa y Rama nunca pisó la prisión de Domingo Arena y vivió años. Y lo denunciamos cuando tuvimos pruebas de que iba a la Rambla a pasear a los perritos. Entonces ahí sí, me estás haciendo trampa, no estás tan enfermo. Obvio. Pero después jamás cuestionamos el tema de la prisión domiciliaria otorgada por el juez con un certificado médico. Jamás. Pero caso a caso. Caso a caso. De acuerdo. Verónica. Sí, en ese mismo sentido yo creo que este proyecto, si se le hacen las modificaciones que ustedes señalan, no tiene sentido para el Poder Legislativo, no tiene sentido para la coalición de gobierno, porque este proyecto tiene nombre y apellido. Ahora, y esto lo digo yo, no pretendo que usted lo diga. Ahora se le agregaron algunos otros componentes que, bueno, hacen algunas otras consideraciones, pero ¿cuál es la pertinencia de este proyecto? ¿Por qué estamos debatiendo este proyecto en un sistema carcelario que tiene prácticamente 15.000 reclusos, que tiene reclusos durmiendo en el suelo y tiene menos de 200 personas de 70 años formalizadas? O sea, que ni siquiera sabemos cuánto, porque nadie lo puede decir, ni siquiera Aciaín pudo decir acá cuántos eran. Dijo, sí, creo que son menos de 200. ¿Por qué estamos discutiendo esto? ¿Esto es un problema en el sistema carcelario? Existiendo hoy la posibilidad de que si hay una situación... ¿O es un problema en el sistema político es que un supone, problema de cabildo abierto y es un problema que tiene la coalición y que lo seguirá teniendo, porque cabildo abierto se quedó No, en la pero el coalición. punitivismo, Vero, en este país es un problema. La Sí, privación de libertad sistemática, el aumento de privación de libertad, está el bien, no plantear Fernanda, medidas pero alternativas es son un problema real para este la país. población mayor de 70 años. No, ese es un ahí elemento donde más, está. por eso yo planteo que Pero no no sea es el elemento automático. prioritario. Pero Estamos yo bien, soy de esta las que semana- celebran las medidas alternativas de privación de libertad. Bueno, Lo pero necesita el sistema. Me parece que justamente... Es lo que nos recomiendan de todas partes del mundo. Yo doy fe de que a ti este tema te preocupa. No está en la agenda por tu preocupación ni por No, las te personas juro que que no. tienen la preocupación, que comparten tu preocupación. Está en la agenda porque ya sabemos por qué. Entonces, si se No, hacen las eso yo no estoy de modificaciones que acuerdo. ustedes dicen, No estoy de no acuerdo. hay discusión posible. Este proyecto tiene nombre y apellido, es para los que están y es para los que vendrán.
porque sí, se siguen formalizando, se sigue condenando personas vinculadas a delitos como la tortura y demás. Sí me queda una pregunta para el entrevistado que tiene que ver con la normativa vigente, porque se señala que, por ejemplo, está la ley 18.026, que fue aprobada en el 2006, que a partir de allí es que Uruguay puede tipificar estos delitos de lesa humanidad y que entonces lo de atrás tiene que ser tipificado como delito común porque no se había aprobado todavía esa normativa. Usted que está en el tema, a ver si nos puede iluminar si eso es así. Bueno, desde el punto de vista del derecho, más bien yo ando con la izquierda. O sea, no sé nada. Pero sí, se ha interpretado así. También están los tratados internacionales que nos obligan a cumplir. Que esos fueron anteriores al 2006. Anteriores. Bien. Hay una discusión que ha sido eterna acá en Uruguay. ¿Qué rango tienen los tratados internacionales? Claro. Digamos, todo en el derecho va en las posiciones ¿qué va primero? políticas Si que la uno ley tiene. nacional o el tratado internacional. Claro. Por lo tanto, me remito a la realidad. Yo no voy a discutir, yo digo, bueno, la 18.026, muy bien, la aplaudo que se aplique cuando haya que aplicarla. No se aplica retroactivamente, pero se está juzgando, se está aplicando justicia, que se aplique justicia, porque en definitiva, ¿para qué quiero la justicia? ¿Alguien puede creer que a mi edad, que empecé a buscar a mi hermano cuando yo tenía 22 años, me va a reparar algo? ¿Que vaya alguien preso? No me repara nada, porque viví y sigo viviendo la búsqueda de mi hermano. Como mi madre se murió sin saber dónde estaba mi hermano. ¿Usted es consciente que circuló una información de que había aparecido su hermano, de que en realidad su hermano apareció en Europa, de Colombia a Europa? Bueno, eso, por favor, no lo quiero adjetivar. En las redes sociales hay basuras, excremento humano, que han publicado fotos, ¿no?, tomadas de las marchas, dice, está viviendo en tal lado, sí, tal otra. Bueno, un sinvergüenza si que después no dio la cara, que grabó un audio diciendo que era por plata, que esto, que lo otro, y cuando lo fuimos a buscar, no dio la cara, se borró de las redes sociales. Mirá. O sea, el enchastre. ¿Por qué? Porque hay un doble discurso. Porque hay sectores de la ciudadanía que dicen, no, yo estoy en contra de la dictadura, pero respaldan todo y quieren igualar todo y quieren decir no fue tan grave. Caso Cabildo Abierto, ¿no? Que lo vimos cuando el homenaje a las muchachas de Abril el otro día. O sea, la vergüenza más grande, que se nieguen. Sin duda. Los ahora, hechos. ¿no ahora, será que también decir que mi hermano está viviendo en Europa, que lo prueben. Yo los invito a ir a un juzgado, a cualquiera. Como dijeron también, me trataban de enchastrar por todos lados, de que Tabaré Vázquez me dejó una pensión que era hereditaria para mis hijos y para mi nieto. Yo vivo de mi trabajo. Hasta el día de hoy, tengo 69 años, no me jubilé. ¿Pero usted no cobra la pensión por reparación de víctimas de dictadura? ¿Por qué la voy a cobrar? No tengo causal. Porque esas son de las desigualdades que han existido. Que, por ejemplo, yo estuve 24 días preso. Había que estar mucho más tiempo preso para que te paguen la PER. ¿No? Sí. Bueno, pero su hermano ya desapareció. Hubo un monto fijo que se pagó por que se repartía para toda la familia. Que yo lo cobramos cuando yo estaba en el grupo de trabajo por Verdad y Justicia, y como necesitaba dedicarle tiempo, no podía trabajar, accedí a cobrarlo, porque yo no lo quería cobrar. Pero lo dediqué parte todo de la mi pensión tiempo vitalicia, para pagarme la estadía ahí. Después, digo, que por ejemplo, porque hablaban de los muertos de primera y de segunda, ¿no? Esta ley reparatoria que hicieron ahora, ¿no?, por 70, le pagan un monto bastante elevado, un monto fijo, a quienes estuvieron más de 72 horas presos, secuestrados.
Yo estuve 24 días secuestrado en un cuartel y torturado, ¿no? Tacho, picana, y plantones y golpes. A mí no me corresponde nada. Y hay un montón de casos, o sea, por muerte, pagan el doble, ¿no? Con esta nueva ley reparatoria que hicieron, le pagan el doble de lo que le pagan. O sea, ser víctima de un privado vale más que ser víctima Del Estado. del Estado, ¿no? O sea, ha habido un ¿De un privado o discurso de muy una chancho, organización? muy sucio, Sí. que no se blanquea, que no se dice. Bien. Me encantaría que pudiéramos seguir hablando y profundizando un poco más, pero bueno, se nos fue el tiempo. En cualquier caso, bueno, ¿han tenido noticias de que esta cláusula puede caber o no? Más bien que no. Más bien que no. Pero nosotros la planteamos. Bien, ¿está bien? Y bueno, y ya que estamos acá, vamos a hablar de la marcha del 20. Eso, ¿no? eso Porque mismo, antes de cerrar, exacto. el 20 de mayo vamos a marchar nuevamente. Invitamos a todos y a todas a participar, que sea más, esperamos que sea más numerosa que el año pasado y menos numerosa que la del año que viene. Bien. Y bueno, vamos a marchar con la consigna: ¿dónde están? Nunca más terrorismo de Estado. Bien. Y esto, lo de la prisión domiciliaria, agrega a, bueno, el reclamo que tenemos madre y familiar y toda la sociedad, o por lo menos una parte muy importante de la sociedad, y es que queremos verdad, queremos justicia, porque somos ciudadanos dignos y es una marcha de dignidad y de defensa de nuestros derechos. Ignacio Randonea, muchísimas gracias por habernos Gracias. acompañado en el día de hoy. Hacemos la última pausa y ya volvemos.